Buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión de los Actos Conmemorativos del 750 aniversario de la Carta Puebla de Villaviciosa, queremos darles las gracias por su asistencia a esta segunda charla del ciclo de conferencias y comentarles que al compartir mesa mantendremos la mascarilla, pero una vez hecha la presentación de la ponente, ella se la podrá retirar para poder desarrollar la conferencia con más tranquilidad y más comodidad, ya que yo bajaré al patio para disfrutar de la charla con ustedes. En estos tiempos donde da la impresión de que la historia se acelera y todo sucede a velocidad de vértigo, y en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, son muy pocas las entidades o instituciones que alcanzan el rango de centenarias, por lo que celebrar 750 años no es un tema baladí. Cuando se me planteó la posibilidad de glosar a la profesora María Álvarez, no lo dudé en un momento, ya que, además de una gran amiga, es modélica investigadora e incansable trabajadora, y por supuesto una medievalista de reconocido prestigio, que nos va a hablar de cómo los reyes leoneses organizaban las villas entre los siglos XII y XV. María Álvarez Fernández es profesora titular en el Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y doctora por esta misma universidad, con mención internacional desde 2006. Desarrolló en la Universidad Italiana de Siena su formación postdoctoral gracias a un contrato docente e investigador entre los años 2007 y 2009, que le ha permitido desarrollar una fructífera labor de colaboración interuniversitaria entre las universidades de reconocido prestigio como Siena, Florencia, Pisa, Milán y otra serie de universidades italianas. Y estos estrechos contactos con Italia le han permitido coordinar desde 2015 el programa Erasmus para alumnos de Historia e Historia del Arte con la Universidad de Siena. Sus líneas de investigación abarcan varias perspectivas de las sociedades urbanas medievales: el urbanismo y la morfología de los espacios urbanos, la obra pública, las políticas concejiles, las haciendas locales y la fiscalidad municipal, las identidades cívicas y las corporaciones profesionales y las cofradías religiosas, ópticas siempre circunscritas a los siglos finales de la Edad Media. En la actualidad ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con las villas portuarias y comerciales de la Asturias medieval, gracias a su participación en el proyecto de investigación, política, instituciones y gobernanza de las villas y ciudades portuarias de la Europa Atlántica en la Baja Edad Media, dirigida por el anterior ponente de la primera conferencia, el profesor don Jesús Ángel Solórzano Telechea. Ha participado como investigadora colaboradora en los equipos de investigación de 7 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas, nacionales y autonómicas, y el resultado de dichas colaboraciones ha sido la publicación de 5 libros de autoría única y la edición de 2 monografías, además de capítulos de libros y artículos en revistas de investigación. Bueno, la verdad es que podría seguir glosando a la ponente, yo creo que más de una hora. Y comentar también que es además, desde 2016, directora de área de extensión universitaria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo y proyección internacional en dicha universidad. María, es un placer tenerte con nosotros y comentarles que por favor apaguen el móvil para que la charla se pueda hacer con más tranquilidad y no distraer a la ponente. Y también, como en la primera conferencia, no habrá turno de preguntas, ya que por las circunstancias de COVID-19 no se puede pasar el micro entre ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ketina. Son unas palabras demasiado generosas que nacen de la amistad que nos une ya desde hace unos cuantos años y te lo agradezco. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser forzosamente de agradecimiento, no
puede ser de otra manera, a Ketina, claro que sí, directora de la Fundación Cardín, y a la comisión organizadora de los actos conmemorativos, por pensar que era una buena idea que yo participara y estuviera aquí hoy con ustedes. Formo parte, como ella decía, de un proyecto de investigación que dirige Jesús Ángel Solórzano Telechea y que muchos de ustedes han conocido ya el 11 de septiembre. Y ese proyecto se dedica al estudio de las villas y ciudades portuarias en la Europa atlántica bajo medieval. En ese proyecto mi encargo o mi cometido es integrar los ejemplos de las villas portuarias gallegas y asturianas en una red europea de gran amplitud, tratando de establecer dinámicas comparativas para conocer el comportamiento de esos centros desde un mayor número de puntos de vista posibles. Jesús Solórzano en su conferencia dio ya una cuadratura cronológica y hizo a su modo, o yo lo haría así, un pequeño homenaje al rey fundador que nos trae a todos hoy aquí, Alfonso X el Sabio, y además le trazó un semblante de ese rey, a mi modo de ver, muy innovador y desde luego diferente a lo que la historiografía de los medievalistas estamos acostumbrados a ver a los que estudiamos la Castilla del siglo XIII. Mi objetivo, por tanto, va a ser contextualizar este microcosmos local tan particular que es Villaviciosa y darle una proyección cantábrica atlántica, podríamos decir, más amplia, que tiene que ver con lo que hizo el rey contemporáneamente mientras fundaba la villa de Mariallo, la Pola de Villaviciosa, en ese Cantábrico occidental. Creo que así, tanto Solórzano como yo, dejamos bien abonado el campo, el espacio, para que el resto de ponentes ya les hablen plenamente de lo que es Villaviciosa y de lo que fue su territorio del siglo XIII en adelante. Hace tiempo que la historiografía europea tiene como una línea predilecta de análisis el estudio de los pequeños núcleos urbanos y su impacto en las economías locales a fines de la Edad Media. Hay que discutir, o debe discutirse, esa aparente inferioridad que suele atribuir la historiografía, como digo, europea general a nuestras villas. Las asturianas todas, las gallegas también. Definido, como digo, como una aparente inferioridad al denominarse en inglés small towns, central places, es decir, lugares centrales, market towns, ciudades económicas, de mercado, petit villes, lo llaman los franceses, centri minori, dicen en Italia, polas, nuestras villas pequeñas, nuestras polas. A priori, por tanto, una categoría urbana de segunda, si lo queremos comparar con lo que está pasando en ese mismo momento en el resto de la Europa urbana. Y ciertamente, detrás de esta terminología hay realidades locales muy diferentes, muy diversas, cuya calificación en el caso cantábrico pues no se corresponde, parece que le damos como menos importancia a estos núcleos urbanos y desde luego no se tiene en cuenta, o no suficientemente, realmente el papel que jugaron en el contexto en el que nacieron. El noroeste peninsular cuenta con una amplia tradición historiográfica que hoy nos permite replantear unas perspectivas de análisis nuevas. Es decir, tenemos ya un esqueleto heurístico muy potente, teórico muy consolidado, y desde luego en el caso asturiano, me van a perdonar porque los que me conocen ya saben que es una debilidad, pero hombre, la monografía de Ignacio Ruiz de la Peña dedicada a las polas asturianas, que por cierto publicó en 1981, el año que viene se cumplen los 40 años de esta especie de monografía que hoy seguimos utilizando todos como el primer libro que leemos o al que accedemos cuando queremos incrustar un caso local en una dinámica comparativa mucho más amplia. Fíjese si fue ambicioso él en esa obra y si la perspectiva fue ya entonces ambiciosa, que hoy, 40 años después, como digo, seguimos utilizando este libro como obra de referencia. ¿Cómo eran estas villas del Cantábrico a fines del siglo XIII? ¿Eran todas iguales? ¿Tenían diferencias entre sí? Si eran diferentes, ¿en qué puntos no coincidían o en cuáles sí? Bueno, el primer problema que se plantea el historiador es definir las distintas categorías urbanas que el distinto vocabulario nos devuelve la documentación que utilizamos. Es una documentación y un vocabulario impreciso en muchos casos, si no en todos, y por tanto el objeto de estudio al que nos enfrentamos es ambiguo y resbaladizo. ¿Por qué? Porque las fuentes documentales
lejos de matizar esas diferencias y decirnos en qué se parece Santiago de Compostela a Oviedo o qué tiene que ver Padrón o Noia con Llanes o con Villaviciosa, todo lo contrario, entremezclan definiciones, nos confunden y por tanto quedan muchas veces, en la mayoría de los casos, a discreción del historiador la adjudicación de una categoría u otra en función de las particularidades locales, y ahí es donde viene el problema. Cuando queda a discreción del historiador juzgar, yo suelo decir muchas veces en clase cuando hablo a mis alumnos que los historiadores no juzgan, no deben, nuestro papel es otro, no damos opinión, damos datos. Y las fuentes, esos datos, muy pocas veces nos los devuelven bien planteados o bien definidos. Esta confusión terminológica, que al final hace alusión, creemos todos a una misma realidad, villas, burgos, portus, polas, ¿es todo lo mismo? ¿Son diferentes? Pues esta confusión que a muchos nos agobia y nos intranquiliza a la hora de definir qué diferencia hay entre una villa y una pola en el siglo XIII, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos? Pues para algunos historiadores, claro que había que estar a su nivel y a su altura, no era un problema, todo lo contrario. Es irrelevante esa confusión. Así lo creía Nacho Ruiz de la Peña cuando hace 40 años escribió lo siguiente: esta variedad nominativa tipifica una única y común función urbana, compartida en mayor o menor medida por las nuevas formaciones locales, estas nuevas villas que se van fundando, y aplicándose con distinta frecuencia según las áreas o las épocas, no siendo raro que esas diferentes adjetivaciones toponímicas aparezcan alternativa e indistintamente referidas a una misma localidad. Es decir, que una misma realidad urbana pudo llamarse de muchas maneras en la misma época, para desesperación del historiador que vivía Marlon. Hay que ser conscientes, por tanto, de dos cuestiones importantes cuando tratamos de acercarnos a estas realidades urbanas del siglo XIII. La primera, la diversidad es enorme, enorme, incluso en una franja o en un contexto geográfico relativamente pequeño. Cojamos solo el noroeste peninsular, Galicia y Asturias. Segunda cuestión, hay que ser cautos, decía antes, hay que acercarse a esta documentación con precaución, sobre todo cuando tratamos de aplicar criterios generales o universales a realidades locales. Es fácil comparar Llanes y Villaviciosa, es muy difícil comparar una villa inglesa o francesa con una asturiana, aunque parezca que están relativamente cercas y que el contexto cronológico sea exactamente el mismo. ¿Qué podemos decir del nivel de urbanización que hay en el territorio cuando Alfonso X decide que en Asturias hay pocas villas? Hay 5, una ciudad y 4 villas, es poco. Es poco si ahora les digo que Galicia ya tenía desde hace un siglo atrás casi 30. ¿Cuál es el contexto urbanizador, la base sobre la que Alfonso X decide empezar a fundar villas? Bueno, antes del siglo XII, en el noroeste peninsular, yo me limito a hablarles solo de Galicia y de Asturias, que es lo que estudio y lo que investigo en los últimos años, pues hay que decir que el panorama urbano en ese espacio antes del siglo XII era desolador, completamente desolador. Hay quien habla, fíjense, ya no es que hubiera pocas ciudades y pocas villas, es que lo que había era rural. Hay quien dice que no podemos hablar de ciudades, sino que son realidades preurbanas, protourbanas. Hay quien lo define de una manera literaria maravillosa, el aroma rural de estas villas y de estas ciudades. Aroma rural, urbano, no es una contradicción en la Edad Media. A veces decimos, ¿cómo puede ser rural una ciudad? Esto es contradictorio. No en el siglo XII y tampoco en el XIII. ¿Qué sustrato, decía, urbano se encuentran estos monarcas? Alfonso X aquí, pero otros monarcas anteriores, Fernando II, Alfonso IX, en Galicia. Esos monarcas que inician lo que los historiadores llamamos la revolución, si es que se puede hablar de revolución en la Edad Media, la renovación urbana, de los siglos XII y XIII. ¿Qué encuentran? Bueno, antiguas sedes episcopales, casi siempre de origen antiguo, romano, núcleos urbanos, sedes episcopales quíritas, auténticas ciudades que lo son porque está a la cabeza el obispo. Esto es un axioma historiográfico que nadie parece discutir. Donde hay obispo hay ciudad, eso es indiscutible, al menos por ahora. Pero esas sedes episcopales, que eran indiscutiblemente urbanas y que tenían un obispo, tenían un pulso muy débil en el siglo XII. ¿Excepciones?
Sí, Santiago de Compostela, la gran mitra de Santiago de Compostela. Pero, claro, si pensamos en las ciudades europeas de este mismo momento, francesas, flamencas, italianas, realmente, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero no tiene nada que ver, es otra cosa. Es decir, hay casi quien dice, son sedes episcopales, bueno, ciudades es mucho decir, villas con obispo, ya empieza la complicación. Bueno, villas con la distinción urbana episcopal. Luego, Tui, Orense, Mondoñedo, Oviedo. Son ciudades episcopales, ciudades porque son quíritas, con pasado anterior y obispo. Pero hay que esperar a que el rey le dé el fuero para que eso empiece a crecer y a multiplicarse desde el punto de vista urbano. ¿Quién impulsa el desarrollo urbano? ¿Quién dice en un momento determinado hay que urbanizar el territorio? Los reyes y los obispos. No es el caso ahora, porque me alejaría mucho del tema, analizar detenidamente en qué fechas los reyes deciden que esas ciudades episcopales tienen que crecer, tienen que empezar a crecer económicamente, culturalmente, socialmente. Sería muy interesante, y aquí reproduzco un estudio magnífico de Álvaro Solano que nos acompaña aquí, que ya le dedicó un estudio muy serio a las ciudades gallegas, y ahí tenemos las fechas de concesión y las fechas de renovación. A mí casi me interesan más las de renovación, porque que ya existían ya lo sabíamos, pero cuando esos reyes deciden que hay que hacer algo, que hay que motivarlo. Solo esto me apuntó hace un mes las posibles causas. Los reyes necesitan dinero, hay que financiar la guerra contra los musulmanes. ¿Eso cómo se paga? Con ciudades ricas, con ciudades que den dinero. Y hay un interés, lógicamente, económico detrás. Segundo tipo, ya tenemos las ciudades con obispo. Segundo tipo, muchos otros núcleos. En Galicia, ya lo siento decir estoy aquí, pero Galicia funda más y antes. Van por delante, en este sentido, respecto a Asturias. Pues nuevas fundaciones promocionadas también por los mismos, por reyes y por obispos, que no son ciudades en sentido estricto, no son sedes episcopales, pero que reciben, ahí está el problema, un montón de denominaciones. Burgos, puertos, villas, polas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo diferenciamos un portus de una villa portuaria? Muchas veces es fácil. Bueno, la villa tiene fuero y el puerto no. A veces sí y a veces no. Insisto, son más numerosas y más prematuras en Galicia. Esa revolución urbana en Asturias llega con Alfonso X a fines del XIII. ¿Qué había antes? Yo decía, el panorama que se encuentra Alfonso X es desolador. Pues sí, encuentra una ciudad y 4 villas: Oviedo, Avilés, Tineo, Llanes y Pravia. Y de repente, en 30 años o menos, de 1270 en adelante, llegan casi a la veintena. Eso hay que explicarlo. Es un historiador, tiene que darle la respuesta. Lo que teníamos era Oviedo, una quiritas, con su obispo, desde muy antiguo, que recibe fuero de población en 1145, y la salida natural al mar de Oviedo, Avilés, que es una villa gemela, porque su fuero es el mismo, y que concede el mismo rey 10 años después, 1155. Si leemos lo que opinan los mercaderes europeos cuando ven Avilés, yo antes hablaba de panorama desolado. Bueno, en fin, claro, estos vienen de Flandes, vienen de ver otro tipo de puertos, ingleses, franceses, flamencos, y claro, ven Avilés y dicen non est ibi bonus portus, no hay un buen puerto. Ya decía yo que las comparaciones son odiosas. Bueno, andando el tiempo, va corriendo el reloj de las fundaciones y llegamos a ese espacio noroccidental leonés que se va llenando, como el título de mi presentación, de muchas y pequeñas villas. Esto de pequeñas, no sé por qué, ya pone como un punto negativo a estos núcleos urbanos que yo voy a tratar de desmontar a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Insisto, más en Galicia y antes que en Asturias. Bueno, en los primeros años del siglo XIII, ¿vale? Porque Alfonso X ya muy al final del XIII, 1270, bueno, no su reinado, sino las fundaciones, ¿Qué pasa antes de 1230? Que lo explicaba también Solórzano en la conferencia anterior desde el punto de vista de la política interior y exterior. Bueno, ¿qué tenemos antes de 1230? En Asturias, Oviedo y Avilés, y 3 fundaciones, 3 villas. Tineo, en pleno camino de Santiago, estaba ya floreciendo esas peregrinaciones a Santiago y Alfonso IX dice: yo quiero una populación en Meán de Tineo para poder repostar cuando hago el viaje. Llanes y Pravia, o Pravia y Llanes.
pero había un puerto fluvial, no es una villa portuaria propiamente dicha, no está en la costa propiamente. En Galicia, ya siento insistir sobre la primicia gallega, pero Galicia en el siglo XII ya de verano tenía mucho más, Santiago de Compostela y un montón de villas menores, Padrón, Noia, Ferrol, Pontevedra. Bueno, esos reyes leoneses a partir o antes de 1230, donde en Asturias se fundan 3, en Galicia se fundan 12, 4 veces más. Y ahí tienen todos los nombres: Viveiro, La Guardia, Bayona, Coruña. Esas en la costa y luego en el interior muchísimas más. ¿Por qué? El historiador siempre hace preguntas de este tipo, incómodas. Es que si no hacemos preguntas incómodas no avanzamos. ¿Por qué los reyes leoneses se fijan más en Galicia que en Asturias en ese mismo contexto cronológico? ¿Por qué nuestro renacimiento urbano no es peor? Ojo, es más tardío, a lo mejor eso tampoco es negativo, pero posiblemente, yo creo, en un contexto donde nos explicaba Solórzano que los reyes necesitan dinero para financiar la guerra, pues porque la riqueza de las costas gallegas es superior a la riqueza de las costas asturianas. Activando esa costa, reactiva la economía local y, en consecuencia, la economía del reino. Necesitaba dinero y lo consiguió. En Asturias hay que esperar 50 años. Bueno, es medio siglo. En esos 50 años, con respecto a Galicia, casi que cogemos el tren, no llegamos a igualarnos, pero casi, y creo que podemos considerar los asturianos a Alfonso X el Sabio como el gran transformador del panorama urbano asturiano. Cuando él llega al trono, como digo, Asturias tenía 5 núcleos urbanos y deja el trono con una veintena aproximadamente. Ese esfuerzo de urbanización del rey, es importante subrayar esto, no se basa solo en fundar nuevas ciudades, sino en refundar, en darle un impulso mayor a las que ya existían. ¿Y qué consiguió? Porque decimos, bueno, necesitaba dinero, reactivó la economía. Bueno, consiguió muchas otras cosas. Mercados locales mejor y más abastecidos, una organización del territorio mucho más eficiente, una economía articulada que ya no solamente fue capaz de mejorar las economías locales y de nutrir las arcas de la corona, es que encima fomentó con estas villas fusionar, contactar, establecer contactos con otras villas del Atlántico. El Atlántico es muy grande y, lo que es más importante, a nivel local, unir dos economías complementarias. En el caso de las villas costeras es muy claro fusionar esa economía más tradicional con la economía nuevamente urbana. La proyección exterior de esas villas, Solórzano tímidamente lo apuntaba en su conferencia, realmente es espectacular, y ahora trataré de demostrarlo o de justificarlo. Bueno, además de estas villas, creo que conviene no olvidar otros muchos núcleos que nunca llegaron a tener en la categoría de villargo y que quedan ahí en el olvido. Para nosotros lo importante, claro, como es la Carta Puebla, pues ya está, 20 polas, porque son las 20 que tienen la Carta Puebla. Pues hombre, hay algo más. Y en ese algo más lo que tenemos son núcleos de población muy importantes que nunca llegaron a obtener el privilegio de villargo, por lo que haya sido, muchas veces lo podemos intuir, otras veces no, pero que son también núcleos poblados y muy dinámicos, que juegan un papel muy importante en la economía de ese territorio. Y aquí, bueno, si la nomenclatura ya era confusa para el caso de las villas, aquí ya, bueno, la documentación es doblemente confusa. Ancoratios, de áncora, pues donde los barcos echaban el ancla, creemos, embarcaderos, fondeaderos, pesquerías. Es decir, sabemos que no son villas, que no tienen esa categoría de villargo, pero cuidado, Tapia, la Concha de Artero, Tazones, Lastres, Antromero, con una tradición marinera enorme desde el siglo XII, es decir, mucho antes que muchas polas o que muchas villas. Por tanto, ese panorama no urbano es también muy importante en Asturias y yo siempre que puedo lo reivindico, porque si ya parecen secundarias nuestras polas al nivel europeo, imagínense lo que pueden ser estos pequeños fondeaderos que prácticamente eran aldeas y poco más. Bueno, hay pleitos preciosos de pescadores de Lastres que se enfrentan a los de Ribadesella en el reinado de Isabel la Católica, porque claro, es que Ribadesella es la villa, es la que tiene la carta de población, pero Lastres, que no aparece ni definido. Y no olvidemos otro dato también muy interesante.
En tiempos también antes de los Reyes Católicos, en el siglo XV, la Junta General del Principado le hace una solicitud al que parecía que iba a ser el rey de Castilla, ¿vale? Bueno, Enrique IV, ya saben que hereda el trono Isabel, pero hereda el trono Isabel porque fallece su hermano Alfonso. La idea era que después de Enrique IV reinara Alfonso, lo que pasa que muere, siendo un niño. Pensando los asturianos que quien iba a ser el rey iba a ser Alfonso, le solicita a la Junta General del Principado, no Lastres, ni Tazones, ni Cudillero, ni Artero, la Junta General del Principado de Asturias, le dicen que conceda un privilegio que para ellos es fundamental, el alfolí, es decir, el permiso para almacenar sal y para poder distribuirla. Y ellos dicen, somos puertos menores, pero es que Asturias se sostiene también de estos puertos menores. No les hace ni caso, no se lo da. Pero ahí está la reivindicación de la Junta General del Principado de Asturias. El mejor ejemplo, creo yo, en Asturias, que se puede poner a propósito de esta cuestión, son los puertos de alienación, que son puertos, no son villas. Son puertos, no tienen ningún estatuto jurídico privilegiado, que ya podemos documentar desde el siglo XII y que van a tener un protagonismo esencial en la economía asturiana. Fíjense en Tromero, insisto en Tromero porque es que es un caso que a mí me llama mucho la atención. Está entre dos polas, la de Carreño, Candás, y la de Gozón, Luanco. ¿Qué es Tromero? Yo no sabía definirlo casi ni hoy, imagínense en el siglo XII, pero la vocación pesquera de este fondeadero minúsculo debió ser muy importante, porque todos los poderes señoriales de la zona lo querían. Bueno, por no hablar de todos los puertos de la Equinación, que ya Ignacio de la Peña además dedicó hace mucho tiempo un estudio al respecto. Es decir, que creo yo que es una exigencia historiográfica descubrir bien cómo son estos centros menores y argumentar bien la definición, porque a veces a la ligera definimos y damos una serie de definiciones a estos núcleos. Son centros secundarios. Bueno, oiga, ¿qué es un centro secundario en el siglo XII o en el siglo XIII? ¿Qué criterio consideramos? ¿Es una cuestión cuantitativa? ¿Depende de que tiene? ¿Es porque tienen pocos habitantes? ¿Es porque son pequeños? Porque tienen carta de población, exactamente igual que Oviedo o que cualquier otra ciudad, ¿no? Si hablamos de las funciones, es decir, si cumplen las expectativas para las que son fundadas, entonces yo no hablo de secundario, no deberíamos hablar nunca, jamás, de centros secundarios. Hay un hándicap importante en el caso de Asturias que no tienen los gallegos, y que tengo que decirlo, ese problema en Galicia no existe y en Asturias sí, que tiene que ver con las fuentes. Es realmente un lastre que las polas asturianas o que las villas asturianas no conserven documentación municipal. Yo me pregunto, ¿no la conservan porque la perdieron o no la generaron? Porque entre otras funciones está también la de la conciencia urbana. Para mí, indiscutiblemente, estos núcleos tenían conciencia urbana, indiscutiblemente. Pero es una pregunta que hay que responder todavía. Si tuvieron conciencia urbana, tuvieron que dejar documentación. Y si no la conservamos, los motivos pueden ser múltiples. Bueno, hasta ahora son todo problemas, pero bueno, podemos decir cosas, y podemos afirmar cosas con rotundidad, creo yo. ¿Qué tenemos claro hasta aquí? Bueno, que efectivamente nuestras villas son modestas. Cuando digo villas, nuestras villas, pienso también en Galicia, el noroeste peninsular. Tienen un tamaño modesto, en población y en espacio, es verdad, pero bueno, les voy a tratar de demostrar cómo esto no tendría que ser un problema, o no podría ser definidor de importante, o de categoría urbana. ¿Cumplieron su misión? Todas. Generaron mercados abastecidos, organizaron el territorio, tuvieron vocación y proyección atlántica, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que su suerte histórica fue diversa. Unas espolletaron, como diría yo, muy rápido y muy bien, y otras fueron un poco más al ralentí. Vamos a ver algún análisis de caso. Como estoy en Villaviciosa, claro, para elegir algunos ejemplos podía haber utilizado cualquier argumento. Me apetecía elegir las villas costeras, por donde estamos, ¿no? Pero conviene no olvidar las villas de interior, que despiertan exactamente el mismo interés. Bueno, para el caso asturiano, ya sabemos quién las funda, Alfonso X, nieto de Alfonso IX, que es el que había fundado prácticamente todo en Galicia. Ya sabemos cuándo lo hace, de 1270 en adelante, y ya sabemos por qué. Quería reactivar económicamente la zona y ya de paso conseguir él una financiación para su reino en general, no solo para las guerras contra los musulmanes, para otras muchas cosas.
Vamos a preguntarnos ahora dónde. Ya sabemos quién, cuándo y por qué. ¿Dónde? Bueno, ¿qué espacios eligen para fundar estas nuevas villas? ¿Lugares que estaban vacíos? ¿Lugares ya poblados desde antiguo? ¿Fundaciones nuevas? Bueno, en Asturias y con carácter general, las villas costeras se fundan, renacen, más que nacen, sobre establecimientos portuarios previos. Por tanto, hay una realidad preurbana, por eso pongo ahí, fueron portus antes que villa. Muchas quedaron en portus y las que vamos a ver aquí son las que luego dieron el salto, porque les llegó el rey y les dio ese foro de población. Es decir, fueron puertos antes que villas. Estos foros de población que Alfonso X empieza a conceder por Asturias, en muchos casos, realmente, más que instrumentar de jure, sancionan de facto. Me explico. No es nada nuevo. Él simplemente, al conceder el foro de población o darle ese instrumento jurídico privilegiado, lo que hace es sancionar algo que ya estaba funcionando y le da un rango de ley, le da o sanciona de facto, de jure, perdón, una realidad que ya venía existiendo. ¿Vale? Hay muchos. Como las raíces tiran, empiezo por Ribadesella. En la amplia desembocadura del Sella, fíjense que esa imagen de Teseira es maravillosa, espectacular. Ahí ya tenemos pesquerías fluviales y marítimas, Piscarias influmine, nos dicen los documentos, Seria et in mari, explotaciones dedicadas a la sal, officini salinarum. Estos términos no nos dan problema, ahí los historiadores vamos cómodos, sabemos que son, bueno, centros donde se concentra la actividad pesquera y las salinas. Y fíjense que lo documentamos en el año 1052, es decir, 2 siglos antes de que se funde la Pola, la villa de Ribadesella. Alcanzó durante la plena Edad Media un éxito enorme. Ribadesella se juntó, firmó ligas intervilae, sobre todo con las cántabras, con San Vicente de la Barquera, con Laredo, con Santander, con Castellurdiales. ¿Para qué? Para ir a Galicia a fondear las costas de Finisterre y obtener sal y vino. Se hermanaba con ellas, también con Llanes. Existe documentación al respecto. En tiempos de los reyes católicos, el desarrollo urbanístico de Ribadesella es imparable. En 1480 encontramos a los vecinos de Ribadesella pidiéndole a la reina Isabel que les deje aplicar un impuesto, la sisa, sobre el vino, porque quieren modernizar completamente la villa. Construyen la iglesia parroquial de Santa María del Puerto, fíjense ya en el nombre. Construyen un hospital de peregrinos, San Sebastián, y reparan absolutamente todas las calzadas. Dice el documento, ¿por qué? Porque dice, esta villa recibe muchos tratos necesarios, útiles y provechosos, y recibe muchos caminantes extranjeros. Candás, la futura Pola de Carreño, ubicada, nos dice el documento, proprelitus maris. Esta está directamente sobre el mar. Bueno, aparece ya mencionada en el año 912. Sobre esta vila de carácter portuario, que ya se funda en el 10, luego se va a levantar la futura Pola de Carreño. Y es una de las villas marineras más significativas de Asturias. Fíjense la problemática del término. Villa en el año 912 no es una realidad urbana. Y luego la villa en el siglo XIII ya es una pola. El mismo, lo que decía Marbló, ¿no? Esto desespera al historiador. Utilizar la misma palabra para realidades distintas pasando el tiempo. Luanco, un portezuelo, ya aquí hasta con diminutivos, no era ni puerto, un portezuelo ubicado también en Litorimares, Vocitatam Luanco, llamada Luanco. Bueno, origen de la Pola de Bozón. De la importancia del Luanco ya nos hablan los documentos ya en el año 1058. Alfonso VII, el emperador, le da. Debía ser importante por lo siguiente. El emperador Alfonso VII le concede al monasterio de Oviedo la quinta parte de todos los beneficios del puerto de Luanco. Esto es una pista indiscutible del tráfico portuario del Luanco. Y luego la documentación devuelve constantemente términos como salinarias, piscaciones, sin mare, etcétera, etcétera. Bueno, Ribadesella, Candás, Luanco y Luarca. El tráfico marítimo de Luarca también se puede documentar 3 siglos antes de la fundación de la villa, año 912. Una pila, otra vez el término villa, que no debería ser urbano en el año 912,
como una iglesia de triple advocación: Santi Jacobi Apostoli, Santiago; Santa Eulalia, que es la que conserva, y los santos San Justo y San Pastor. 200 años después, 1128, la misma iglesia que ya perdió dos advocaciones y conserva solo la que tiene hoy, la de Santa Eulalia. Y un documento sin fechar, pero muy interesante, consiste en la transacción de una villa en Almunia, en las proximidades de Luarca, que se dona a la iglesia de Oviedo con todas sus pertenencias, y dice, no tiene fecha, pero todo apunta a que sea el siglo XII antes de la Pola, con todos los derechos derivados del tráfico pesquero, es decir, éxito económico previo a la fundación de la Pola. ¿Qué pasa en Galicia? Porque claro, había dicho yo que nos llevan un siglo de ventaja y que los reyes fundan mucho y antes. Bueno, la situación en Galicia es bastante similar, pero merece tres consideraciones importantes. Estamos hablando de los mismos reyes, son los mismos reyes, los de León. ¿Por qué Galicia más y antes? Tres cuestiones importantes, creo yo. La primera, la cronología. El historiador tiene que preguntarse por qué. Es que un siglo es mucha diferencia, Esa cronología hay que tenerla en cuenta. Dos, gran parte del éxito de las pueblas costeras gallegas, creo yo, se debe a que esa riqueza de las rías altas y bajas es espectacular desde muy pronto. Esa riqueza pesquera supera en cantidad y diría yo en calidad a la asturiana. El por qué, muchas veces en historia la respuesta casi siempre la suele dar la geografía, y aunque es un principio determinista bastante simple, seguro que lo entienden. Este principio determinista geográfico viene a decir como que la sinuosidad de las costas es directamente proporcional a su riqueza. Cuanto más atravesada es la costa, más riqueza. Piensen en Grecia y entenderán el ejemplo. Claro, ahora piensen en Asturias. Recta, piquín en el centro y recta. Ese principio puede ayudar a entender, no digo yo que sea el único motivo, pero es uno, y desde luego no se puede descartar. Tercer elemento importante, la cronología, la riqueza de las costas, y en Galicia los reyes tienen un competidor muy importante, que también existe en Asturias, pero no es tan competidor: los obispos de Santiago de Compostela, la Mitra de Santiago, que empieza por su cuenta un programa de fundación urbana y rivaliza con el de los reyes. Y en esa rivalidad, a ver quién funda más, pues consiguen fundar muchas cosas. ¿Qué villas nuevas se fundan en Galicia? En el siglo XII, estamos todavía antes de que Alfonso X llegue aquí. Esto es todo lo que nos sacan de ventaja. Ya tenían Santiago de Compostela, muy consolidada, la Mitra, y ahora empieza el recuento. Padrón. Padrón es un ejemplo excepcional. Controla la ría de Arosa, que es controlar mucho. Hoy, así que imagínense en el siglo XII. El burgo de Padrón se documenta ya desde el siglo X y el puerto sufre un proceso de aceleración urbana brutal. Los historiadores gallegos ya se dedicaron, estudios muy sólidos, a estas villas, que son Fernando López Alsina ahora mismo o Melisa Ferreira Priebe, pero convendría volver a darle otra vueltina de tuerca al impacto de estas villas porque es espectacular. Se convierte en un puerto de carga y descarga de referencia en el noroeste peninsular, en el siglo XII, que es muy pronto, muy pronto. Recibe el foro de población en 1164, es decir, poco después que Avilés, pero eso ya viene, como decía antes, a consolidar una realidad que ya existía. Noia, esta joya que yo pude descubrir este verano, porque ya es tremendo decirlo, que no conocía yo Noia siendo medievalista, pero realmente, bueno, fíjense cómo la denomina la documentación. Noia es Portus Apostoli, es el puerto del obispo, es el puerto de Santiago. Es decir, la salida al mar de Santiago de Compostela, que es decir mucho en la Edad Media, igual que Avilés, que es la salida al mar de Oviedo. Es un burgo episcopal, depende del obispo de Santiago, que canaliza completamente la salida al mar de esa zona interior de Compostela. Tiene una posición envidiable en la desembocadura, en la ribera del río Traba, en la desembocadura del Tambre, y el burgo, lógicamente, como Padrón, se reactiva con la Carta Puebla en 1168. Pero en realidad, si vemos la Carta Puebla de Padrón, de Noia, lo único que vemos ahí es que el obispo de Santiago y el rey de León se ponen de acuerdo para ver qué parte coge cada uno. Pero en realidad, todo el éxito comercial venía de muy atrás. Bueno, sigo el orden cronológico y ahora cambio de ría, pero me mantengo en Galicia. Ribadeo, otro burgo regio,
fundado por Fernando II, también un conflicto de intereses gordo entre el rey y ahora otro obispo, el de Mondoñedo, muy poderoso también. Se puede considerar el puerto de Mondoñedo o el puerto de Lugo, porque es la salida urbana de esa tierra de interior, de ambas quintas. Y lo más interesante de Ribadeo, creo que después me dará tiempo a comentarlo, es la rivalidad con Castropol, claro. La ría de Leo es una gominola, es una golosina para los dos núcleos urbanos y ahí andan los dos, Castropol y Ribadeo, luchando a ver quién controla esa ría. Es un espacio muy vital. Estas villas pequeñas, yo llamar centro menor a Noia o a Padrón en el 12 me parece casi un insulto, pero la historiografía sigue considerando las villas menores, centros pequeños. Bueno, Padrón, Noia, Ribadeo. Hay que ir uniendo otras más, ¿eh? Había dicho yo que el tejido urbano gallego era espectacular. Ferrol. Bueno, Ferrol controla las rías altas, hasta que nace Coruña. A Ferrol su éxito le dura 70 años, ¿vale? 70 años después de la andadura de Ferrol, nace Coruña y le arrebata prácticamente todo el protagonismo. Pero nace también sobre un puerto previo, cuya vida había dependido hasta entonces de la pesca. La concesión del fuero, lógicamente, beneficia y concede muchas ventajas a esos vecinos y al resto del territorio, pero, como digo, viene a sancionar algo que ya existía desde el principio. Y languidece, no fracasa, languidece en 1208 con la fundación de La Coruña. Hay quien piensa que Coruña es la gran fundación de los Reyes de León en la fachada litoral gallega. No estoy de acuerdo, pero yo os pongo lo que dice la historiografía, luego me justificaré. Bueno, para Coruña, ¿qué eligen? Un burgo previo. Solórzano puso esta misma imagen hace un mes para explicar la Torre de Hércules, que a él le interesaba más en su contexto, y a mí, indiscutiblemente, lo que más me gusta de Coruña es su arrabal, la pescadería. Bueno, el origen de Coruña es un burgo faro. La lógica es la de siempre. Yo decía, estos reyes no fundan sobre la nada, eligen algo previo. Y ese algo previo en Coruña es Faro, ya poblado por gentes del mar. La villa nace en una situación estratégica envidiable, ojo, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque controla todo el tráfico del Atlántico, pero para lo malo también le llegan peligros. Los peligros que llegan por mar en el siglo XII hay que también tenerlos en cuenta. En cualquier caso, es tal el éxito que la población desborda la propia villa, ahí se ve, bueno, amurallada porque esta imagen ya es posterior, pero desborda desde el minuto 1 casi ese núcleo originario y empieza a formarse un arrabal, la pescadería, que se va a convertir en el centro neurálgico casi más importante que la propia ciudad. ¿Esto es nuevo? Para nada, le pasa lo mismo a Avilés. Este crecimiento fuera de la villa amurallada es muy habitual en las ciudades medievales. Sabugo, que hoy está perfectamente integrado en el plan urbano de Avilés, es una extremidad que nace fuera de la villa amurallada, en origen es el barrio de pescadores. Para nada estos núcleos son, no sé, suelen verse como núcleos todavía más secundarios que la propia villa, para nada. Las élites no viven en ellos, pero no son para nada apéndices menores. En absoluto, son el foco económico más importante del núcleo urbano, desde el propio nacimiento. Bueno, para muchos historiadores y para mí, desde luego, la gran villa gallega del despegue atlántico es Pontevedra. Recibe un estatuto foral impresionante, 14 años después de Avilés, 1169, es impresionante en cuanto a contenido. Aunque es verdad que luego estas expectativas de los reyes cuando formulan los fueros, luego la realidad, pero bueno, en el caso de Pontevedra realmente es espectacular. En muy poco tiempo multiplica su población, que se ve obligada, como en Coruña, a abandonar ese recinto primitivo. Fíjense cómo se va a llamar el recinto primitivo, el burgo pequeño. El burgo, ya está marcando ahí la zona de hábitat natural de los burgueses, el burgo pequeño, y luego pasamos a otro barrio, que es el que crece fuera, la molería, que pronto va a acabar absorbiendo prácticamente todo el tejido urbano. Es muy interesante lo que pasa después. El fuero es verdad que es, bueno, el privilegio foral que da el rey, lógicamente tiene una importancia indiscutible, pero 60 años después de ese privilegio foral, 1229, mientras Alfonso IX aquí está fundando Tineo, Llanes y Pravia, Alfonso IX allí le da a Pontevedra un privilegio que no tiene comparación y que sanciona definitivamente el éxito urbano de Pontevedra. Le da el monopolio de venta
de secado y de transporte de todo el pescado que se comercialice en Galicia. Acaba siendo en el siglo XV ya el gran puerto de carga y descarga de Galicia y además especializándose en la exportación de pescado. Bueno, ya en el siglo XIII, pero todavía antes que llegara a Asturias este renacimiento urbano, nuevas fundaciones también en Galicia. Seguimos aumentando la nómina. Ya hablamos de Coruña, 1208, Vivero, en la Marina de Lugo, 1200, Bayona, 1201, La Guardia, aproximadamente hacia 1200, todo villas pesqueras y de clara proyección comercial y mercantil. Vuelvo a Asturias, para que no se me queje nadie, y lógicamente empiezo por Villaviciosa. Ya cogimos el tren de Galicia, ya estamos todos más o menos sin poder comparar, pero ya cogimos el tren de la urbanización de la Castilla medieval. Hombre, una de las villas más punteras, y no es porque estemos hoy aquí, es Villaviciosa. Voy a hablar prácticamente nada, porque las conferencias que continúan a la mía y que ya cierran el ciclo se van a dedicar exclusivamente a Villaviciosa. Mi labor hoy aquí era un poco contextualizar en ese amplio espectro de leones, ¿no? Sé que Álvaro va a hablar de Villaviciosa y muchísimas otras conferencias, así que diré poco. Bueno, diré que recibe un estatuto foral privilegiado, conocido ya por todos. Diré que ese estatuto privilegiado permite centralizar y canalizar, por una parte, la producción agrícola ganadera del territorio interior y, por otra parte, la actividad del puerto ballenero de Tazones. Y, hombre, el sistema portuario de la ría de Villaviciosa lo conocen ustedes mejor que yo, así que solamente remarco el interés que tiene para el historiador un espacio de poco más de 10 kilómetros que une Tazones con el fondo de Saco, donde está la villa, que pasa por ese pequeño fondeadero del Puntal y que en el pasado, bueno, conviene recordarlo, gozaba de una navegabilidad y de una profundidad muy distinta a la actual. Hoy lo vemos y no nos podemos imaginar, pero hay testimonios de embarcaciones de gran calado, naos, carabelas, surcando las aguas de esa ría. Parecen probados además, y esto es muy interesante porque habla de la continuidad del poblamiento, los orígenes romanos de esa diminuta playa de Tazones que forma la ensenada que hace la propia ría de Villaviciosa en la margen izquierda, ¿no? Así que estamos hablando de una continuidad de poblamiento ya desde época romana que explica la existencia desde antiguo de esa estación portuaria que es el Tazones medieval, ¿no? Y cierro el repaso asturiano con tres últimos ejemplos. El primero es Llanes. Bueno, Llanes es la primera villa, la tercera villa fundada, perdón, después de Avilés y de Tineo, pero es la primera en la costa. Estamos en el reinado de Alfonso IX, el abuelo de nuestro protagonista, de Alfonso X, y recibe el fuero de Benavente en 1225. El despegue de Llanes es espectacular y aquí le doy el matiz de espectacular por lo internacional. Y me explico. Es muy interesante, y yo esto lo pude comprobar gracias a participar en este proyecto de Solórzano, que a él le gusta ver las villas de León desde la otra orilla, no ver nuestras villas desde aquí, sino ir a los puertos ingleses, flamencos, franceses, y ver allí a nuestras naves asturianas. Y, hombre, la presencia de naves de Llanes en aguas europeas, un siglo después de haber recibido la villa, la carta de población, es muy, muy interesante. Una de las noticias para mí más bonitas que hay a propósito de Llanes o viene de la Inglaterra, nada más y nada menos que de la Inglaterra de Eduardo III. El 30 de marzo de 1357, pues el rey otorga en Westminster un salvoconducto, para entendernos un permiso, un amparo, para proteger a un mercader que se llamaba Juan Alfonso, que al parecer iba de viaje con en un barquito cargado lleno de mercancías y se llamaba el barco Santa María de Llanes. No sabemos si él era asturiano, evidentemente, pero el barco sí. Él no lo sabemos, el barco sí. Por motivos desconocidos, posiblemente una tormenta, tiene que hacer una escala forzosa en un puerto inglés, Sandwich, y a partir de ese documento, bueno, dice el documento for urgent causes, es decir, por causas muy urgentes, acaban ante el puerto inglés y el rey inglés lo protege. Lo protege para que continúe viaje hacia Flandes y luego diga rápidamente going back again to Spain, vuelva rápidamente a España, continúe el viaje. Bueno, el despegue económico de Llanes es sorprendente si tenemos en cuenta las dificultades del puerto de Llanes y las pésimas condiciones geográficas del lugar para las cosas del mar. El cronista Loren Vital es muy conocido aquí en Villaviciosa porque es el que nos cuenta el desembarco de Carlos cuando llega aquí. Y ese cronista dice de Llanes
las siguientes perlas. Tiene una entrada peligrosa y la compara el puerto de Llanes con la cima del infierno. Dice, es horroroso, espantoso, mar escarpado, peligroso, que deja los barcos rotos, rajados, anegados. Bueno, es casi un milagro que estas villas asturianas hayan sobrevivido a una coacción geográfica tan brutal. De Gijón sabemos muy poco, por no decir nada, en la Edad Media. La crónica de Rodrigo Jiménez de Rada la califica como una Civitas deserta. Pues ya da idea del pulso urbano que tenía Gijón, obviamente en el contexto del cronista, siglo XII. ¿Qué intuimos? Una sociedad rural, puramente rural, que vivía constreñida por una muralla romana, la muralla romana de Gigia, y que se dedicaba a actividades fundamentalmente pesqueras. Por el emplazamiento, claro, la forma urbis confirma muchas cosas. El cerro, Santa Catalina, ligado a tierra firme por una legua de arena, como hoy, dos bahías que determinaron desde muy pronto esa actividad económica y poco más. Alguna noticia de los documentos que habla del barrio de la pescadería, como Coruña, la barquera, que remite a barco, la Casa de las Ballenas, que esta sí que está muy documentada en la Cuesta de las Ballenas, donde hoy conserva el topónimo. El último ejemplo asturiano que les traigo es una fundación episcopal, porque ya dije que los reyes compiten en fundaciones, compiten más en Galicia que en Asturias, pero compiten. Aquí, hombre, el obispo de Oviedo también es poderoso, también dice mucho en este sentido. Y estamos en una tierra tan extensa como rica, la tierra de Ribadeo, pero que está en la parte asturiana, controlada por obispos, ¿no? El protagonista indiscutible de aquí es la ría. Quien controle la ría controla absolutamente todo. Así que a los dos lados de la ría, dos villas diferentes, Ribadeo y Castropol, y el conflicto. Nacho de la Peña estudió también hace muchos años esos conflictos jurisdiccionales. Si ya es complicado definir la jurisdicción en tierra, imagínense definir la jurisdicción en mar, porque está muy claro que cada orilla es del suyo, pero y empezamos a mar adentro, ¿y hasta dónde llegas tú? ¿Y dónde empiezo yo? Bueno, Castropol es excepcional además por una cosa, la documentación. Yo decía, estas polas asturianas, para desgracia de los asturianos, de los medievalistas asturianos, no conservan documentación. Bueno, pues Castropol aquí es impresionante, porque tiene algo que no tienen las demás. Unas ordenanzas municipales para un siglo como el XIV de recesión económica, que permite ver estas villas que no tenemos claro su éxito económico. Imagínense en tiempos de recesión económica. Bueno, algunas pensaríamos nosotros morirían. Si ya eran poco en tiempos de crisis económica, bueno, para Castropol, bueno, es muy interesante una cosa, creo que debo empezar por aquí. Castropol empieza siendo trápola, Roboredo. En un momento determinado el obispo decide que aquello no va, no sabemos por qué, con seguridad, podemos intuirlo, y decide trasladar a toda la población. Los vecinos no querían para nada, por eso le cuesta 70 años conseguir la traslación definitiva. Busca otro lugar mejor. Castropol, el propio topónimo nos lleva a un castro, por tanto, quizás estar en altura permitía un mejor control sobre la ría. ¿Y qué conservamos? Los repartimientos, que esto es muy habitual para la España del Sur, cuando los reyes cristianos conquistan ciudades musulmanas, tienen que repartir. Ahora los dueños de las ciudades son ellos. Y entonces reparten entre los que ayudaron a la conquista, lotifican las ciudades y entregan lotes a cada uno. Hacen repartimientos. Esto que es tan habitual en la España Sur, en la España Norte, no. Y Castropol tiene los repartimientos de cómo el obispo obliga a esos pobladores a dejar Roboredo y les da lotes para que vayan a Castropol. Le va a costar mucho, casi un siglo. Los vecinos, si habían en su tierra ahí el Roboredo, iba a costar. Bueno, además de todos esos suelos edificables, que son muy interesantes, como digo, tenemos las ordenanzas municipales, 1376 y 1381, que nos dicen todo, el día a día, bueno, todo, es decir, todo, a veces tenemos unas expectativas muy grandes. Bueno, nos dicen el día a día, los productos que comercializan, los problemas, sobre todo desde el punto de vista de la fiscalidad, de la ría, etc. Los principales problemas están en torno a la comercialización del pan, el vino y la manteca. Bueno, este es un dato que a lo mejor ya no tenemos para otras villas asturianas. Y nos habla de puertos diminutos, pequeñitos, Tapia, Marinera, que también tienen su función dentro de esta economía local. Y nos habla de una cosa muy curiosa,
Bueno, no tanto si pensamos en que la ría es un lugar como muy idóneo para el contrabando, lo es hoy y lo era hace 1000 años, me explico. El obispo, que era un obispo Gutiérrez de Toledo, en un momento determinado dice, uno de los documentos más bonitos que conservamos de Castropol, que era muy habitual vender clandestinamente productos de contrabando, dice el documento, de noche y a escondidas. Bueno, cruzaban la ría de noche, de lado a lado, de burgo a burgo, y claro, no fiscalizaban. Y esto repercutía en las arcas del obispo, ¿no? Así que se queja. Más allá de esa noticia del delito, que no deja de ser interesante para una economía local tan modesta en el siglo XIV, nos está hablando, como digo, de pequeños caladeros adyacentes a Castropol y a Ribadeo, de contrabando, podríamos decir, pero que surten de productos muy codiciados. El producto codiciado en Castropol es la madera, fundamentalmente el vino también, muy codiciados en ese contexto. Bueno, tengo que ir terminando. A ver, a mí me preocupa mucho, desde que estoy en este proyecto de investigación y leo más, porque no era un tema para nada desarrollado por mí, el de las villas comerciales, portuarias y demás, me preocupa mucho esos juicios a la ligera que se hacen de villas que fracasan, el éxito de las villas y demás. Bueno, conviene tener en cuenta los condicionantes. Claro, es muy fácil decir, por ejemplo, Orduña, Balmaseda o Betanzos y Coruña, cuál es más importante, por qué rivalizan entre ellas, cuál tiene el éxito y cuál fracasa. Bueno, hay una serie de condicionantes importantes que un historiador debe tener en cuenta. Y vuelvo a la geografía, ¿vale? Y en Asturias esto lo entendemos muy bien. Las comunicaciones, hoy como ayer, juegan un papel básico en el crecimiento y en la desaceleración de los núcleos urbanos. Para mí, los núcleos urbanos en este momento no fracasan, pueden retroceder, pero no fracasan. Y hay varios ejemplos de esto, no solo en Asturias, ¿no? Se ven muy bien las villas vascas, que no las toco porque ya es otro contexto geográfico muy particular, pero la rivalidad, por ejemplo, entre Orduña y Balmaseda. Orduña es la villa antigua, es la villa, para entendernos, importante, con unas perspectivas de desarrollo brutales, pero tiene un inconveniente. Para comunicar Burgos con la salida al mar vasca, pasando por Orduña, hay que cruzar un puerto de montaña muy dificultoso. Y Balmaseda, que se funda bastante después y que a priori tenía menos interés, con menos proyección a priori, y siendo una villa mucho más tardía, le roba todo el protagonismo. ¿Por qué? Porque pasar de Burgos al País Vasco por Balmaseda es sencillísimo. Claro, como diría Brodel, Fernando Brodel, el genial modernista francés, no existe ningún problema social que no deba reubicarse en el marco geográfico. Situar los hechos en el espacio es el primer paso de cualquier estudio social previo. Pues eso, hacemos responsable de la suerte histórica de las villas asturianas al determinismo geográfico. Y al contrario, lejos de obstaculizar, muchas veces la geografía ayudó en el éxito económico. ¿Qué condicionantes naturales beneficiaron a nuestras villas portuarias para tener éxito? Bueno, estar ubicado proprelitus maris, como decían los documentos para Catás, para el Banco, no siempre es ventajoso, al contrario, quedan a expensas de las mareas. ¿Cuál es la situación óptima? La que tiene Villaviciosa, el fondo de saco de una ría que protege. Después, es importante también tener una zona arenosa para carga y descarga de mercancías. Y ya si luego tenemos un collado que nos protege de las inclemencias del clima o de los ataques piráticos, que hasta el siglo XII eran muy habituales, pues mejor que mejor. Y Asturias y Galicia tienen y comparten, además, un cuarto elemento determinante que garantiza el éxito urbano: las rías, la proximidad o la propia ubicación, como decía antes, en el fondo de saco de una ría. Y Villaviciosa es el mejor ejemplo. ¿Cómo o cuándo medimos el éxito de una villa nueva? Cuando decimos, esta villa fue exitosa en la Edad Media. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a decir, wow, tuvo un éxito impresionante? Bueno, los historiadores en general siguen juzgando todo, creo yo, erróneamente por el tamaño. Entonces, claro, cuando una villa está superpoblada es que tiene éxito, ¿no? El tamaño, el número de vecinos, sigue siendo un rasgo fundamental de categoría urbana. ¿Vale? Es un criterio casi siempre definidor cuando es positivo. Muchos habitantes, éxito. Pero no necesariamente negativo. Cuando tiene pocos, no necesariamente fracasa.
Es cierto también que las villas norteñas tienen unos niveles demográficos modestos, claro, si lo comparo con otros ejemplos europeos. Pero ya sabemos los historiadores que los números no son una cualidad de las cosas, no lo fueron nunca. Así que, mucho más interesante que hablar de números es hablar de otras cosas. Por ejemplo, cómo evoluciona el perímetro amurallado, cómo crecen y se contraen, sobre todo en tiempos de crisis, porque esos cambios urbanísticos sí que hablan de éxito demográfico y, por extensión, económico. Las ciudades son permeables. A veces pensamos en una muralla como algo rígido que no se mueve. No, no. Son permeables, se adaptan a las necesidades. Hay que tener en cuenta también que esto puede inducir a un error. Por ejemplo, pocas hectáreas, tamaño pequeño, no necesariamente significa escasa población. Y las villas vascas son el mejor ejemplo. Las villas vascas son las más pequeñas y, sin embargo, las más pobladas. El urbanismo es siempre un factor indirecto, y esta sí que es una línea de investigación donde yo me siento cómoda, porque es la que más me gusta y la que más estudié. Es un factor a considerar. Es decir, que Padrón, una villa menor, insignificante, muchas veces definida por la historiografía, tenga 7 puertas de muralla, más de 7 hectáreas de superficie, 13 calles principales, en el siglo XIV, que es el siglo de la crisis, eso hace reconsiderar muchas cosas. Ya vimos cómo el crecimiento fuera de la muralla significa también, en la mayoría de los casos, un éxito demográfico. Coruña y Avilés crecen, y Pontevedra crecen de una manera muy rápida, la ciudad no da más de sí y buscamos lugares externos. Decía y subrayo que estos arrabales no son en absoluto, yo sigo leyendo esto en muchas monografías, no son espacios marginales, para nada. Lógicamente, las élites no viven en los arrabales, pero son espacios productivos donde los que son realmente los que tiran económicamente de la villa. El barrio de la Pescadería de Coruña, lo acaba de demostrar una tesis doctoral, es un barrio que nace en plena crisis del siglo XIV y es el más dinámico económicamente, y es lo mismo que sucede en Sabugo. Y cierro, porque creo que ya cumplí la hora, hablando de indicadores de éxito de estas villas, con una serie de indicadores que pasan muy desapercibidos, se suelen trabajar de manera bastante indirecta y, sin embargo, creo yo que definen o dicen muchas cosas. ¿Qué es lo que traté de desmontar hasta aquí? Bueno, la necesidad de revisar historiográficamente este calificativo que damos con cierta ligereza cuando hablamos de villas o de polas. El tamaño y la demografía no necesariamente dicen o definen el éxito de estos núcleos. Hay que ver otros parámetros, el social, por ejemplo. Hombre, si yo me encuentro con que una villa asturiana menor empieza a recibir mercaderes extranjeros en cantidad importante, ricos comerciantes que están viniendo de fuera y parando aquí, eso es que nuestras villas tienen algún tipo de interés económico. Y hay otros indicadores de importancia urbana que muchas de nuestras villas medievales poseen y que para mí siguen teniendo mucho valor y pasan un poco, están desmaquillados en esas grandes monografías. Les presento los 3 que para mí son los más interesantes y cierro con esto la conferencia. El primero, la presencia franciscana. Los franciscanos no se asientan en cualquier sitio, buscan el ámbito urbano y buscan un ámbito urbano exitoso. Es llamativo que en Asturias solo 2 villas tienen franciscanos, aparte de Oviedo, que es la Quintas episcopal. Avilés y Tineo. La explicación de Tineo es clara, está en el Camino de Santiago, ¿vale? Es esa población en Meán que funda Alfonso IX en 1221. Es decir, que la presencia franciscana está hablando de importancia. 2. La comunidad judía. Otro elemento que indirectamente habla de relevancia económica. La presencia judía es un pulsómetro de relevancia económica, porque es un grupo que se vincula siempre al comercio, al préstamo, al cambio, al crédito. Es impensable que villas menores puedan tener comunidades judías impresionantes. Y creo yo que uno de los mejores ejemplos, volvemos a Galicia, es Ribadavia. Si no fueron nunca a Ribadavia, se lo recomiendo. Y les recomiendo que pasen por la judería. Es excepcional. Verla es comprender realmente el volumen de negocios que tuvo que tener esta villa perdida en el interior de Orense
sobre todo y vinculada su riqueza a la comercialización del vino. Por cierto, el vino que se consume en Asturias en la Edad Media, junto con el de Toro, es de Rivadavia. Tercer y último pulsómetro, el gótico cantábrico, lo que se llama historiográficamente el gótico cantábrico, que es un exponente de riqueza sin duda. 3 ejemplos, uno cántabro, uno asturiano y uno gallego. Santa María de la Asunción de Castrurdiales. Nunca tuvo obispo y sin embargo se llama la Catedral de Castrurdiales. ¿Por qué? Por el tamaño, impresionante, imponente. Es una arquitectura, a ver, se construye entre los siglos XIII y XV, eso que tienen ahí. En pleno éxito comercial. Los vecinos tenían que ser ricos. Financiar eso, ya les digo yo, en el siglo, entre el XIII y el XV son proyectos largos, no se hacen de hoy para mañana. Claro, ese edificio es considerable, pero que los vecinos hayan podido financiar eso significa o habla de pujanza económica. 2. Santa María del Concejo en Llanes. Es otro ejemplo de arquitectura monumental. Inicia en 1240, es decir, muy poco después de obtener la Carta Puebla. Y la fase constructiva, insisto, es larga, finaliza en el siglo XV. Pero, bueno, está hablando de un afán de superación de esos vecinos llaniscos más que importante. Y qué decir, otro descubrimiento mío este verano, de San Martiño de Noia, el puerto del obispo, que no tuvieron otra idea mejor sus vecinos que poner como pórtico una copia exacta, idéntica, del pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Preguntaba ahora Cristina de Valdés si se concluye aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.